Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 26 hasta el versículo 46. Voy a darle lectura en esa porción que tenemos en esta hora. Dice la palabra del Señor: cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrinos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oremos. Padre de la gloria, nosotros acabamos de dar lectura a la historia único, a ese evento donde nosotros solamente podemos inclinarnos y poder ser conmovidos y solamente decir gracias. Ahora, Padre, queremos, de la manera que tu Espíritu Santo lo disponga, poder una vez más contemplar aquella cruz, donde a nuestro Salvador lo crucificaron. Fueron el pecado de las naciones, la rebeldía de los hombres, mi pecado, el pecado de tu pueblo escogido. Padre, que tu Espíritu Santo hable a cada presente, a cada oyente. De la misma manera, el expositor no es lo suficientemente para poder comunicar un evento único en la historia,
donde asesinaron al único inocente, al santo, al ungido tuyo. Acércanos a la cruz, guíanos a la cruz, llama a los tuyos a la cruz en este día, para que vengan a experimentar y conocer el amor de un madero. Gracias te damos y te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Continuando el Evangelio de Lucas y nuestra serie que estamos desarrollando como iglesia, quisiera titular este sermón: El Rey en la cruz. Versículo 33, según Lucas, el escritor solamente dice: crucificaron allí a Jesús. En comparación con los demás evangelistas, cada uno, según el Espíritu Santo puso para que puedan escribir, podemos encontrar más contenido. Pero Lucas lo resume: crucificaron allí a Jesús. Allí el Rey de los judíos. Allí el Rey en la cruz, versículo 38. Cada predicador y quien habla siempre, al hablar de la cruz, uno se siente minimizado o alguien inadecuado, porque vamos a hablar de lo que significó nuestra salvación, lo que significó la ira de Dios, lo que significó el perdón de los pecadores. Y cada vez que hablamos de la crucifixión de Jesús, sea quien sea, siempre va a ser alguien inadecuado. No nos podemos sentir, ¿no?, como que no hubiera pasado nada. No, nuestros sentimientos al ver esto se dirigen en varias direcciones y decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está ahí colgado? Simplemente no hay forma de hacer justicia. Hablemos desde la boca de un predicador a este evento tan profundo en la historia del mundo. Cuando empecé la serie, sabía lo que esto un día iba a llegar y siempre pensé que no sabría cómo expresarlo. Y no es fácil, no es hacer evangelismo, porque vamos yendo en un contexto, pero siempre te vas a minimizar y vas a ser el indicado, tal vez no señalado, para poder predicar. Meditar en la cruz de Cristo debería evocar muchos sentimientos en nuestros corazones. Verdaderamente nosotros cantamos de la cruz, hablamos de la cruz. El hecho de que haya en el mundo muchos asesinatos, nos indignamos de un niño que fue asesinado, de una niña o de un ser que usted lo ve inocente a sus ojos. Te indignas, pero ¿cuánto más te puedes indignar al ver la muerte de Jesús? Versículo 33, crucificaron allí a Jesús. ¿Cómo no nos vamos a mover? ¿Cómo nuestros sentimientos no nos va a poner en un estado caído, acongojado? Pero ¿por qué Jesús está ahí? Sabemos que Cristo o Jesús fue puesto por nuestros pecados allí, o nuestros pecados lo pusieron allí a Jesús. Y de allí que este tema, Lucas presenta, mejor dicho, según el Espíritu Santo, lo escribe de esta manera. No nos podemos sentir tal vez así a la ligera, hablar por hablar. Se tiene que experimentar, al menos ver o retratarnos, que yo debiera estar allí, como los ladrones. Dice, versículo 33, había, aparte de Jesús, había malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, pero uno de ellos se mofaba. Esa es la condición hoy día de muchos sin Cristo, que todavía quieren una señal para creer en Jesús. Pero había otro que estaba a su lado. Versículo 39. Uno le lanzaba insultos.
¿No eres tú el Cristo? ¿Cuántos hombres y mujeres se parecen como este ladrón en la cruz? Pero hay otra respuesta. Pero el otro le contestó, versículo 40. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Hermanos, amigos, esto no es sencillo, no es fácil. Hablar de Jesús, hablar de Dios es blasfemar el nombre de Dios o usar el nombre de Dios para otras cosas. Así que de ahí para mí es bastante difícil para poder predicarles. Pero ahí en la cruz vamos a ver el horror ante el juicio que Dios estaba ejecutando. Había un precio que pagar por los pecados de los hombres. Nosotros somos libres, porque Jesús dijo, si el Hijo os libertad, verdaderamente seréis libres. Pero esa libertad tuvo un precio. Ese precio estaba en ese lugar llamado la calavera, donde crucificaron a Jesús. Ahí Dios iba a traer su juicio por nuestros pecados. Ahora, también hablar de la cruz nos debe llenar de amor de Dios, porque podemos ver el amor de Dios ahí, la misericordia de Dios, pero en la persona de su Hijo, de cómo de esa manera nuestro Salvador se entregó. Quisiera que podamos al final estar asombrados de lo que Dios hizo por nosotros. Y cuando digo asombrados, es que no hay otra cosa que te pueda asombrar si no sea Jesús. No hay otra cosa que te pueda asombrar. Por más que hagas turismo, por más que visites lugares y te maravilles de la creación, pero asombrarte de Jesús, asombrarte de tu Salvador, en su amor, en su misericordia, por ti muriendo en una cruz. ¿Cómo alguien haría lo que solamente Jesús hizo por ti? Cuando tú no te mereces. ¿Cómo alguien puede morir por ti? Ninguno de nosotros haría eso. Tal vez los padres por sus hijos harían, pero eso, si lo hacen los padres es por amor a sus hijos, pero nunca van a poder expiar los pecados de sus hijos y menos de los elegidos de Dios. Entonces el asombro debe ser mayor cuando hablamos de la cruz. Yo no me siento en la capacidad de exponer todas estas cosas, de cómo explicar y que se aplique, pero todos debemos orar, que Dios use, ¿no? Cada evangelista, cada evangelio, cada palabra que el expositor habla de la cruz, y que al final la capacidad venga del Espíritu Santo para el expositor, como también del oyente para recibir y escuchar. No lo tome a ligera cuando un predicador habla de la cruz. Yo voy a presentar una visión general de la crucifixión, según Lucas lo describe, y el Espíritu Santo lo puso ahí. Y en las semanas siguientes voy a estar usando ciertos pasajes y tal vez realizar un mensaje más, porque hemos leído varios eventos, hay varios personajes en la narración del versículo 27 hasta el versículo 46. Hay unos detalles tal vez que vamos a pasar en alto, pero de manera general voy a hablar sobre la crucifixión que Lucas lo describe aquí. Entonces quiero establecer sobre 4 puntos este sermón. La cruz muestra lo horrible del pecado humano, el terrible juicio de Dios, su asombroso amor y su asombroso Salvador. Vamos con el primer punto entonces. La cruz muestra lo horrible del pecado humano y lo crucificaron. Lo crucificaron. A lo largo de la historia ha habido hombres malvados que han hecho cosas terribles, muertes creadas según lo más violento que pueden hacer, hacia niños, hacia
a personas torturándoles a placer. Y también puede ser el canibalismo y otros males que no es necesario mencionarlo, solamente lo pasaré, pero algo que voy a decir es esto: la raza humana cayó tan bajo el día que crucificaron al Señor de la gloria y se burlaron mientras Él estaba colgado en la cruz. Nosotros medimos el horror de una violencia de acuerdo al grado. Puede ser que tú veas mucha violencia en una película, eso no te mortifique, pero puede ser que a otros sí le mortifique ver más sangre y no te puedes deleitar en la violencia. Pero si tú ves algo físico con tus ojos, probablemente el espanto, la violencia te va a sacudir. Y por eso estoy diciendo, la raza humana cayó por debajo de todo al crucificar al Señor de la gloria. Entonces, por ejemplo, si un mafioso dispara a otro mafioso, sacamos conclusiones. Eso se le venía ya hace tiempo, o cualquier momento. No es víctima. Entonces, por eso digo, nosotros medimos la violencia de manera proporcional. Y a veces medimos de acuerdo, ¿no? Si alguien es inocente, entonces decimos, ¿no? O nos indignamos por tal acción. Pero si un hombre tortura y asesina a un niño pequeño, eso también nos hace ver diferente. No nos sentimos indiferentes. Pero mientras los niños en su etapa inicial pueden ser inocentes, la Biblia dice esto, hermanos: solo Jesús es verdaderamente inocente y sin mancha. Y eso debiera, como dije, asombrarnos. Al pie de la cruz. Quiero dar lectura a lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Jesús es el santo, el inocente, el inmaculado, apartado de los pecadores. ¿Cómo no nos vamos a asombrar? Y cómo al mismo tiempo no nos vamos a espantar de lo que ocurrió en ese lugar. Vemos en estos días cómo el COVID está destruyendo vidas. Pero no nos hemos puesto a pensar lo que significó la cruz. Cuando Jesús está ahí colgado. Por eso dije, debiera llevarte de asombro este pasaje, pero al final también vamos a concluir dando gracias a Dios por su amor. Ahora, Jesús dice aquí en Hebreos, no estuvo contaminado por el pecado. Era santo, sin mancha, en palabra, en acción. Cristo renunció a la gloria del cielo y vino a esta tierra, no por sí mismo, sino para dar su vida por los pecadores. Juan 3:16 lo dice. Y al final, cuando estaba muriendo, se fue haciendo bien. Sus enseñanzas, sus milagros demostraron que Él era el ungido de Dios. Para que los hombres no ignoren sus milagros. Porque Jesús dijo, si no me crees, cree los milagros que hago. Eso estaba aprobando Dios a través de Él, que Él era el enviado. Pero en este texto dice, Él salvó a otros. Ahora sálvate a ti mismo y a nosotros. Se estaban divirtiendo con Jesús. Estaban haciendo deporte con Jesús. Al torturarlo, al quitarle sus prendas, echando suerte, repartiéndole entre sus vestidos. Mucha evidencia de Jesús en la tierra.
y los que estaban presentes, gobernantes, el pueblo, aquí los soldados. Incluso al final, cuando Cristo está antes de expirar, hay un eclipse, dice, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, pero un evento de la sexta hora hasta la novena hora, tinieblas, oscuridad en la tierra, un milagro de Dios, anunciando de que sería un juicio así por venir, pero también que es algo imposible que podía pasar. No pudieron creer a Jesús. Se fue haciendo bien a todos, Jesús, pero está colgado en una cruz. Está que se burla. Está agonizando poco a poco. Él fue el crimen, o en la persona de Jesús se vio el crimen más atroz que podemos imaginarnos. La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, versículo 19. La oscuridad del corazón humano nunca fue tan oscura como cuando crucificaron al Hijo de Dios. Así Dios envió en este capítulo, vamos a ver, con este evangelio, tinieblas sobre la tierra, como un presagio del juicio que iba a venir. Cuando los hombres que no se arrepintieran serían arrojados. ¿A dónde? A ese lugar de llanto y crujir de dientes. Vamos a dar lectura Mateo capítulo 25, versículo 30. Dice la palabra del Señor: el siervo inútil echalo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, el hecho de ver ese espectáculo ese día, de que haya tinieblas, solamente fue un presagio de lo que va a ser un juicio por venir cuando sean echados afuera, como dice el texto ahí. Echarlo en las tinieblas de afuera. Esto no fue un eclipse del sol, lo cual es imposible durante la luna llena. Más bien fue un milagro enviado por Dios para que los hombres pecadores pudieran temblar ante su poder y juicio. Y aún así no se arrepintieron. La dureza del corazón humano se ve en que los líderes religiosos ni siquiera dejaron de burlarse. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, estaríamos en un grupo de ellos, seríamos el pueblo, seríamos o tal vez los gobernantes, seríamos tal vez los soldados, o seríamos ese ladrón. Pero allí la dureza del corazón del hombre, allí la depravación total del hombre. Habían líderes religiosos, hombres que sabían que el Mesías iba a venir, pero se estaban burlando. No estaban prestando atención a esa señal milagrosa de Dios. Quiero tomar una referencia o citar unas palabras de un hombre reformado. Conocemos a Juan Calvino, dice él: su asombrosa locura debería sorprendernos, hablando de los que están ahí alrededor, ponernos los pelos en punta, que estarían tan ciegos como para ignorar esta advertencia de Dios. Luego agrega él: pero este es el espíritu de estupidez y vértigo con el que Dios intoxica a los reprobados, después de haber luchado durante mucho tiempo con su malicia. Él oscurece sus mentes, de modo que al ver ellos no vean. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 3, exactamente versículo 14, cuando hay juicio y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Como dice Juan Calvino, su asombrosa locura debería sorprendernos. Pero una locura, teniendo evidencia
pero nada más al final, como dice Mateo, para que viendo no vean. Quienes presenciaron entonces este horrible evento llevó a cada bando, a cada grupo, a diferentes reacciones. Hemos ido avanzando, quienes han ido participando, ¿no?, en el arresto, en los tumultos, de cómo los juicios se han ido haciendo contra Jesús. Pero los que ahora están presenciando este juicio reaccionaron. Por ejemplo, los líderes judíos están ahí, ¿no? En nuestra lectura hemos podido ver, se dice de ellos. Ellos han visto a Jesús, ellos son culpables, han escuchado sus enseñanzas, pero sabiendo eso, voluntariamente lo rechazaron. Y cuando está colgado se burlaron de Jesús, versículo 35. Y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes, dice, se mofaban de él. En otras palabras, se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Esta es una reacción de los líderes religiosos. ¿Y quiénes más están aquí presenciando? ¿Quiénes están ahí? Los soldados. Los soldados romanos también fueron culpables de burlarse de Jesús, versículo 36 y versículo 37. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero empieza el versículo 36, se burlaron de él. Pero fue más por ignorancia. Muchos simplemente se pararon y miraron por curiosidad, sin pensarlo, versículo 35. Y el pueblo estaba allí, habían curiosos también. Habían curiosos. Las multitudes, aquí los ladrones, por ejemplo, versículos 39 al 43, en la cruz se burlaron. Aunque uno de ellos al final se arrepintió. Así lo ponen los evangelios. Pero está la multitud en todo esto. Los dos malhechores, la multitud, después de observar todo lo que está pasando ahí. ¿Qué pasa con ellos? Versículo 48. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Por ahí algunos estaban siendo mortificados. Y si era quien dice ser que era, si era el Hijo de Dios, y si alguien fue quien nos dijo la verdad, y si es que era un profeta, ¿por qué no lo creímos? Se fueron, dice, golpeándose el pecho. Y creo que solamente es la misericordia de Dios, porque puede ser como una preparación para que cuando Pedro predique, ustedes crucificaron al Santo de Dios. Ese día hubo 1,000, 2,000, 3,000, dice la Escritura, 3,000 convertidos. Pero Dios aún ahí mostraba su misericordia, pero estas personas se fueron de esa manera, reconociendo que algo había acontecido, como fuera una obra inicial del Espíritu Santo en ellos. Y es lo que hace Dios cuando va convenciendo al pecador de que está en rebeldía, de que es enemigo de Dios, de que hay juicio contra él y que Dios le va a pedir cuentas. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, algunos se fueron de esa manera, pero ya sería en Pentecostés que Dios obraría algunos de esos corazones. Ahora, quienes acompañan a Jesús, versículo 49. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Había mujeres también ahí que estaban viendo a una distancia más lejana. Yo puedo entender.
los conocidos de Cristo y las mujeres que acompañaban mantuvieron distancia. ¿Por qué? Simple por miedo y confusión de lo que está pasando. Como dice el texto, un espectáculo. Lucas muestra toda esta escena para mostrarnos no solo el pecado de aquellos que crucificaron al Salvador, sino también para que nos examinemos nuestros corazones. Y tú, amigo, que no tienes a Cristo, es para que te examines de ese evento que ocurrió en un madero, en un lugar. Ahora, si bien es posible que no seamos tan culpables como los líderes religiosos, tú dirás, te digo, todos somos culpables. Todos somos culpables. Isaías capítulo 53, versículo 6. Voy a dar lectura a este pasaje. Dice el texto: todos nosotros nos descarriamos. Yo quisiera preguntar, ¿qué quiere decir todos? ¿Solamente algunos? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Entonces este pasaje, hermanos, o a través de Lucas, es para que cada hombre se examine cuando hablamos de la cruz, cuando se nos predica el Evangelio, aunque tú no te sientas tal vez tan culpable porque tú dices, yo no estuve ahí. Deja que el espectáculo de la cruz te abrume por tu propio pecado. Quiero pasar al segundo punto. La cruz muestra el terrible juicio de Dios contra el pecado. Repito, la cruz muestra el terrible juicio de Dios contra el pecado. Nosotros, o la raza humana, al ser pecadores por naturaleza, siempre tendemos a minimizar el pecado. Y cuando eso sucede, hemos perdido el concepto de lo que es el pecado, justificándolo, ¿no? De varias maneras. Entonces se minimiza porque al final nadie quiere reconocer que ha pecado contra Dios. Y al no ver nuestro propio pecado, no vemos la ira de Dios contra el pecador, contra aquel que está pecando. Creemos que el pecado no es tan malo. Por eso estoy diciendo que la cruz muestra el terrible juicio de Dios contra el pecado. Ahí está aconteciendo esto. Hay juicio de Dios contra el pecado. Al decir que no es tan malo, a veces no podemos imaginarnos un Dios que se enoja o un Dios airado. Calvino comenta, fue una muestra asombrosa de la ira de Dios que Él no perdonó ni siquiera a su Hijo unigénito y no fue apaciguado de otra manera que no fuera por ese precio de expiración. Dice Romanos capítulo 6, 23 que la paga del pecado es muerte. Y nada menos que la muerte del propio Hijo de Dios podría satisfacer su ira sagrada o su ira santa, que se debe justamente a nuestro pecado. ¿Cómo Dios va a pasar por alto tu pecado, mi pecado? Ni siquiera pasó por alto a su Hijo y lo puso, lo ejecutó, lo hizo pedazos por nosotros. Isaías 53 dice, fue el placer de Dios quebrantarlo, hacerle pedazo. Cuando explicamos que Cristo murió por los pecadores, tratamos de decir todo eso. El juicio de Dios se ve de varias maneras ahora en la historia. Aquí en esta narración se menciona que hubo tinieblas, ¿no? El sol se oscureció, versículo 45, al eclipsarse el sol.
como dije un momento atrás, era un presagio de la ira venidera. Debería haber hecho que las personas puedan sentir espanto, que pudieran temblar y clamaran por misericordia de Dios. Ese fue uno de los juicios de Dios, no solamente su hijo ahí. Además Jesús advirtió, versículo 26, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas, por vuestros hijos. Está anunciando juicio aquí. El juicio de Dios que se está viendo en esta narración. Y cuando el texto habla, porque el versículo 29 dice, porque he aquí vienen días en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrinos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Jesús advirtió esto a las hijas de Jerusalén, que lloraron por el juicio venidero sobre la ciudad. Ahora, para los judíos, el tener un niño era una bendición y el ser estéril era una maldición. Pero Jesús advirtió que llegarían días donde dirán, bienaventurado o bienaventuradas las estériles, los que no dieron luz. Esto estaba comunicando que sería grande el sufrimiento y la matanza, que sería mejor no tener hijos que verlos morir de hambre y ser destrozados por las espadas romanas. Porque desde este evento hasta el año 70, Dios tuvo toda misericordia para con esta nación. En ese momento los hombres llamarían a los montes que caiga sobre ellos, que los cubra, versículo 30. Preferían morir que los collados les aplastara a morir de una manera más terrorífica. Eran juicios. Ahora, si no fuera así, si no pasara esto, pero Jesús estaba comunicando. Ahora, si no fuera natural que Jesús, el árbol verde, se quemara, cuánto peor sería cuando el juicio de Dios se derramara sobre esta nación culpable y seca y lista para el fuego. Pero los juicios temporales de Dios sobre Jerusalén no eran nada en comparación. Ahora voy a decir con el juicio eterno sobre el cual Jesús nos advirtió. Cristo vino a advertirnos del juicio venidero, de la ira venidera. Cristo habló más del infierno que del cielo. Ahora uso este lenguaje más descriptivo para que podamos pensar e imaginar en los tormentos de esos lugares. Por ejemplo, quiero dar lectura a lo que dice Marcos, capítulo 9, versículo 48. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Un lugar donde dice su gusano no muere y el fuego no se apaga. O donde también podemos ver en la parábola de Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 24. Ahí hemos estado en su momento, pero vamos a recordar. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Los juicios venideros van a ser peor. Que Dios use este versículo, si así Dios quisiera, para despertarte a ti. En la historia ha habido los juicios que Dios ha ejecutado. Pero de lo que estamos hablando es algo de lo que va a ocurrir. Nosotros, a veces cuando hablamos de la vida de Jesús, tal vez el sufrimiento físico, su agonía,
lo vemos a veces más lo físico, lo que Jesús sufrió. Jesús fue como hombre, experimentó todos los dolores. Todos los dolores. En breve vamos a ver eso, pero cuando hablamos del sufrimiento físico ahí de Jesús, siempre nuestra mente se abre. Queremos describir. A veces quisiéramos saber con detalles, pero Lucas solamente dice, lo crucificaron, versículo 33. O está crucificado. Y tal vez esto está tan resumido porque quienes o su audiencia o quienes estarían alrededor de Lucas hubieran presenciado muchas crucifixiones y sabían lo que era ser crucificado, lo que conllevaba el sufrir, todo eso lo que hacía, la muerte que habían inventado, sería lento, tortuosa, lo sabían. Muy aparte que Lucas es médico. Ahora, la tragedia en lo físico siempre va a movernos. Los padres tratan de enseñar a sus hijos, de contar, no hablar de las heridas de Jesús o de la mano clavada, y si no es mano, o los clavos en los pies. Siempre lo físico conmueve, o la lanza que le clavaron, o las espinas que Jesús le pusieron. Son incidentes, camino a la cruz. Algo de las penas, como dijo alguien, de las penas insondables de Dios en Cristo en la cruz. Sin embargo, siempre existe el peligro de que para la piedad del corazón nos ocupemos más del sufrimiento físico que la agonía espiritual. Dos cosas, ¿no? Como dije, lo físico que Jesús pudo experimentar, pero la agonía espiritual, el hecho de que Jesús está ahí, en ese lugar. El punto aquí del sufrimiento de Cristo en la cruz es que Él soportó el terrible juicio de Dios, que tú y yo merecíamos. Y así también al mismo tiempo estaba satisfaciendo la ira de Dios por nosotros. Si Cristo crucificado es tu Salvador, sabemos que tú vas a escapar de la ira venidera. Pero ¿qué pasa si es que Cristo no es tu Salvador? Lo hemos visto aquí. Solamente va a quedar una horrenda expectación de juicio, donde tú vas a pagar por tus pecados, donde Dios va a sentenciarte como juez, donde oirás la voz del juez del universo, culpable, a ese tomarlo y echarlo al lago de fuego, donde arde las llamas para siempre, donde el gusano dice no se apaga ni el fuego. Pero para los cristianos el sufrimiento de Cristo es poder ver ahí su salvación. Romanos 8:1 nos dice, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No podemos pasar por eso a la ligera. El evento de la cruz. No podemos hacer nada, sabemos por nosotros mismos. Primeramente para apaciguar el juicio de Dios. Esta va a ser, o este evento, o en esta historia, se va cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento profetizaba y hablaba de lo que iba a ocurrir. Pero también todo lo que ocurría en el Antiguo Testamento, los sacrificios, con los corderos, las palomas, los tortolas, cada animal que moría, todo estaba apuntando a Cristo. He aquí el Cordero perfecto. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por nosotros mismos no podemos hacer eso. Ni un cordero puede hacer. Lo que no podemos hacer, Dios lo hizo. Sin perdonar a su propio Hijo, para que nadie pueda jactarse delante de Dios. Un autor señala, al igual que en los días de Cristo había hombres religiosos que decían, baja de la cruz y te creeremos. Así que todavía dice, hay hombres así.
Él dice que ellos no tienen sentido de su propia indignidad o de la majestad y los derechos de un Dios santo. No entienden una teología del pecado y el castigo de la expiación y la redención y todo el profundo significado de su muerte. No lo entienden, no lo creen. Así que debemos ver en la cruz lo horrible del pecado humano y lo terrible del juicio de Dios antes de pasar ahora al siguiente punto. Tercero, la cruz muestra el asombroso amor de Dios hacia los pecadores. La cruz muestra el asombroso amor de Dios hacia los pecadores. Hay un himno que dice de esta manera: amor asombroso, ¿cómo puede ser que tú, mi Dios, mueras por mí? Esta es la única explicación de por qué Jesús hizo lo que hizo. Cantamos de la cruz, porque vemos ahí el amor de Dios. Dios muriendo por mí, Dios muriendo por su pueblo. Esa es la única explicación. Quienes ven en la cruz a un Salvador encuentran perdón de pecados. Y la cruz sigue hablando del amor del Padre. Esa cruz sigue dando vida a muchos, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el único lugar donde el pecador puede encontrar el amor de Dios, el sublime amor de Dios. Porque si no lo hacemos, cada uno tiene que pagar sus propios pecados. Y gracias a Dios que Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Por eso su amor es sublime. Por eso gracia admirable, que a este pecador salvó, que escogió a lo vil, a lo menospreciado. Por eso su amor es insondable. Ahora ese amor se ve en las primeras palabras de Cristo en la cruz. Versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digan ustedes si ahí no hay amor. Espero en un momento, en un sermón posterior, hablar un poco más cercano, como dije al comienzo, sobre estos. Por ejemplo, Lucas no pone las 7 palabras de Cristo que podemos ver en otro lado. Al final va a decir que se encomendó y expiró. Entonces, para un estudio posterior, un sermón, vamos a estar completando y poder, como dije, quedar asombrados y maravillados, porque maravilloso es el gran amor de Dios, que por mí murió, que por ti murió. Y Dios, hermanos, hizo solamente esto por nosotros. Abrió el camino. Abrió el camino para que tú y yo pudiéramos recibir su perdón. Seguimos adelante. Dios no pasó por alto, sino que al mismo tiempo que ejecutaba juicio, ahora estamos viendo que Dios mostró su amor para con nosotros. ¿No nos vamos a asombrar? Sí, nos vamos a asombrar. Y por esa razón le servimos. No amamos a Dios porque podamos amar, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Pero para que eso sucediera, tuvo que ocurrir el evento de la cruz, donde Dios derramara cada gota por cada pecador. La oración de Cristo entonces aquí, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está diciendo, uno, es que tu pecado, como dijo, puso a Jesús en la cruz. Pero también, cuando dice perdónalos, Jesús está orando al Padre para que te perdone. Y es lo que necesitamos tú y yo, es lo que necesita el hombre. Su amor, su misericordia. El costo fue caro. Pero para usted,
gratis. Así que la cruz revela el asombroso amor de Dios por los pecadores. Y el último punto para ir finalizando. Cuarto, la cruz revela el asombroso Salvador de Dios para los pecadores. Lucas quiere que todos los ojos estén puestos en la persona maravillosa de Jesús. Por eso, la cruz revela el asombroso Salvador de Dios para los pecadores. Para los títulos aquí que sus enemigos o los enemigos de Jesús le pusieron para con Jesús de manera burlesca, aunque no lo creyeron, pero lo admitieron. Versículo 35, Él es el Cristo de Dios, su elegido. Versículo 37-38, Él es el Rey de los judíos. Versículo 47, Él es el inocente o justo. Versículo 41, que no había hecho nada malo. De manera burlesca, los enemigos de Jesús admitieron esto. Y Lucas quiere que te fijes ahí, prestes atención en la persona maravillosa de Jesús. Para que hay que tener en cuenta algunos contrastes sobre su persona. Hablando de Jesús. Primero, Jesús era completamente humano, pero completamente divino. Como hombre, Jesús estaba tan débil una noche antes ahí en agonía, orando con los discípulos, que los discípulos no pudieron resistir, porque sabía que venía la flagelación, que sería arrestado, que tenía que experimentar y soportar la furia, la ira de Dios, el sufrimiento físico en la cruz, en su humanidad, sentir la agonía física, lo mismo que con los demás ladrones que estaban ahí, sus emociones, de cómo al ser burlado experimentaría, el hecho de que los discípulos le hayan abandonado. Todo eso lo estaba sintiendo como nosotros sentimos el abandono de alguien. Su alma estaba agonizando por el juicio venidero que predijo por Jerusalén. Hijas de Jerusalén, no lloréis, sino llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Miraba el templo, miraba la multitud. Todo eso lo estaba sintiendo esa noche que estaba agonizando. Por eso él dice, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También Jesús confió su alma a Dios en el momento de la muerte. Y lo había confiado todo el tiempo en el Padre, a lo largo de su vida. Sin embargo, el hecho de que la creación ese día gimió con el poder del sol, cuando se ve ahí tinieblas, no está hablando de cualquier hombre. Hay oscuridad, 3 horas. Eso no sucedía en cada crucifixión. Eso no estaba pasando. No era cualquier hombre que estaba en esa cruz. Su muerte cumplió la profecía de David en el Salmo 22, versículo 18, hablando que los soldados echaron suertes. Versículo 34, entre sí se repartieron sus vestidos. Él era el Cristo de Dios, Él era el elegido de Dios, el prometido de los judíos. Y allí hay un pecador, hay un ladrón que obtiene el perdón de pecados. Cristo le dice, hoy estarás conmigo. Versículo 43, de verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios en carne humana. Era verdaderamente inocente. Voy a dar lectura a lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 del libro de Tito. Dice la palabra de Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús.
nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Para cualquiera que niegue la humanidad plena o la deidad completa del Señor Jesucristo, ha negado la esencia de la fe cristiana. Nosotros tenemos muy claro eso. ¿Qué más encontramos? Jesús es inocente y justo, pero llevó nuestros pecados. A lo largo de la historia de las pruebas y la crucifixión de Jesús, Lucas reitera varias veces su inocencia. 3 veces Pilato lo dijo. Capítulo 23, versículo 4, versículo 14, versículo 15, versículo 22. El ladrón en la cruz lo admitió, versículo 41. El centurión reafirma eso en el versículo 47. Así que Jesucristo es el justo, es nuestro abogado con el Padre, quien da propiciación por nuestros pecados. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice Juan Calvino, justo aquí al decir que este centurión romano probablemente no se convirtió para pronunciar este testimonio de Cristo, sino que fue solo un momento el heraldo de la divinidad de Cristo. No lo sabemos, pero está proclamando de una verdad. Ahora, Cristo no podría haber sido el salvador de otros si tuviera sus propios pecados. Si tuviera imperfecciones en su carácter, no habría sido el Cordero aceptable por los pecados de otros. Pero al ofrecerse, Jesús abolió ese viejo sistema de sacrificios que simbolizaban o que apuntaban a Cristo. Porque el versículo 45 sucede que se rasgó el velo del templo, dice. Se rasgó en dos. Esos sacrificios no pudieron limpiar nuestros pecados, pero sí la muerte, sí la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4 nos comunica que Jesús es esa única ofrenda que pagó una vez para siempre. Una vez para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 26, que dice las Escrituras: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Una sola vez, una sola muerte, un solo sacrificio. No como los católicos o la Iglesia Católica Romana, que es una afrenta para Dios, donde ellos cada vez que hacen, o semanalmente cuando están reunidos, se están sacrificando una y otra vez, supuestamente el cuerpo de Cristo, para que se sigan limpiando progresivamente. Hebreo dice una sola vez. Ahora, Jesús, hermanos, era rico, pero se hizo pobre para que pudiéramos ser ricos en Él. ¿Por qué lo digo esto? Cuando los soldados están ahí repartiéndose, como dice el versículo 34, ¿qué está pasando ahí? Jesús tenía algo puesto, algo cubierto, algo que le pertenecía. Era una vestimenta. ¿Qué puede mostrar? ¿Qué puede decirnos eso? Están despojándole. Lo están avergonzando. Pero Dios, hermanos, determinó que su propio Hijo sería despojado de sus vestiduras. Que nosotros, vestidos ahora por su justicia. Así que hay mucho que decir sobre la cruz y todo lo que aconteció alrededor. Según de Corintios, dice Pablo, capítulo 8, versículo 9, porque conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aún cuando era rico, ¿no?, Él se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos. Sigo avanzando. Jesús está lleno de misericordia, amor y perdón. Sin embargo, Él es el juez de todo. Podemos ver la compasión del Señor aquí, al hablar, por ejemplo, a las mujeres, a las hijas de Jerusalén. Ahí se puede ver la misericordia, el amor, pero al mismo tiempo Él es el juez que va a ejecutar todo, porque Dios le ha dado la autoridad, porque Él ahora está sentado a la diestra del Padre.
su oración por aquellos. Padre, perdónalos. Su misericordia, su amor ahí por el ladrón. Fue crucificado entonces en nuestro lugar. Al mismo tiempo está orando por nosotros. Con eso digo que todo pecado será juzgado. O confías en Jesús como quien llevó tu juicio, o lo enfrentarás tú mismo. Por último, Jesús es el crucificado, sin seguidores, pero es el Rey de todos. Jesús está solo en la cruz. Y el Evangelio de Juan registra ahí, ¿no?, a distancia, está la mamá de Jesús, o la madre de Jesús. Hay un letrero donde dice Rey de los Judíos. Todo lo que habían hecho con Jesús, como un espectáculo. Pero Lucas quiere que veamos que Jesús no solamente es el Rey de los Judíos, sino de todas las naciones. Aunque fue crucificado por la vergüenza, resucitó y volvió a reinar en poder, en majestad. Lucas quiere que cada uno de nosotros se pregunte, ¿es el crucificado mi Rey? Eso te lo dejo a ti. El crucificado es tu Rey. Predicamos a Cristo y este crucificado. Sin cruz no hay salvación. Y si no tenemos otra cosa que decir fuera de la cruz, como dijo Charles Spurgeon, no nos atrevamos a decir nada. Conclusión. Tu amor de Dios. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Si Dios ha derramado su amor por ti, debiéramos manteniéndonos cada día en ese amor. Ahora, si tu amor por Dios se ha enfriado, hay una solución a esto. Regresa a la cruz. Asómbrate una vez más y aléjate del pecado. Y tengas más devoción por amor. Que su amor nada más nos mueve a hacer todo. Ahora, no hacemos nada para agradar a los hombres. Pero si su amor no nos mueve, si la cruz no nos mueve, ¿qué nos puede mover? Vamos a orar. Señor de la gloria, queremos una vez más contemplar aquel lugar donde nuestros pecados fueron exhibidos en el cuerpo de tu Hijo. Nosotros debiéramos haber estado ahí. Y tuviste compasión de nosotros, pero no tuviste compasión de tu Hijo unigénito. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Dios eterno, aún después de haber recibido tu amor, tu gracia, reconocemos que te fallamos. Y Señor, solamente queremos volvernos a ti, amarte de verdad, no de labios. Tú comunicaste a través de tus profetas. Este pueblo solamente me honra de labios, pero su corazón está lejos. Dios, enciende en nosotros una vez más por tu Espíritu algo genuino, algo real, algo convincente por tu palabra que nos guíe verdaderamente a amar y sentir el amor de Dios derramado en nosotros. Y que no hay pérdida en nada si en esta vida perdemos algo, porque ya nuestra vida te pertenece a ti. Como también, Padre misericordioso, te pido por los que aún no te conocen, te pido por los que pueden estar en este momento siendo compungidos en sus corazones o siendo turbados en sus conciencias, que han pecado contra ti, pero que no pueden, oh Dios, dejar por alto o ignorar este mensaje, sino que tengan la oportunidad de proceder en arrepentimiento. Porque tu Hijo oró
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten piedad, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Nosotros nos gozamos en la salvación. Permítenos ser más bien mensajeros de la cruz, que hablemos de tu amor de esta manera, para que, oh Dios, cumplas al final con nosotros tu voluntad y llames a los tuyos a tu reino. Gracias por tu palabra. En Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.